La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias a la carta de Pablo a los hermanos de Roma, a los hermanos de las Acacias, y al capítulo 1, versículo 1 al 4. Y vamos a leer los 4 versículos. Vienen a la pantalla. Todos en voz alta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Tremenda entrada. ¿La desmenuzamos? ¿La desmechamos? Muy bien, vamos a hablar y vamos a conversar. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Recuerden, Pablo le escribe una carta a los hermanos de Roma desde Corinto. Y allí está en la casa de Gallo. Tiene 3 meses que está allí, está recogiendo y restaurando la iglesia en Corinto y escribe esta carta porque su mente está en no en quedarse en Corinto, sino pasar por Jerusalén y luego llegar a Roma para estar con los hermanos de Roma. Ya había una iglesia en Roma formada de hermanos judíos y hermanos cristianos gentiles que habían nacido en el día de Pentecostés unos años antes y habían conocido al Señor y llenos del Espíritu Santo vuelven a las ciudades de donde habían venido y entre ellas la ciudad de Roma. Y se congregaban en las casas de los hermanos porque no habían templos. Así que como no tenían templos, se reunían en las casas. Y había un grupito aquí, grupito allá, de Prisca y Aquila y de otros hermanos en la ciudad de Roma. Y ellos recibían las enseñanzas de maestros y profetas y apóstoles que pasaban por la ciudad como por otras partes para ser afirmados y establecidos en las doctrinas de los apóstoles y en la persona de Cristo. Así que Pablo sabía que estos hermanos estaban allí y seguramente habían estado evangelizando y muchos otros se habían unido a esos grupos pequeños que se reunían en las casas de los hermanos y seguía creciendo la iglesia. Así como hay grupos en Caracas. Usted podría de repente formar un grupo en su casa y empezar a predicar y enseñar. ¿Ustedes han recibido bastante palabra aquí? ¿O es que no saben nada del Evangelio? ¿Por qué se quedan así? ¿Ah? Un día de esto yo le voy a decir, nos dividimos en grupos de 15 y a formar grupos en toda la ciudad de Caracas. ¿Ya? Saben que ese aplauso fue un aplauso sumamente tibio. Ahora, ese aplauso fue obligado. Así que yo no sé cuál de las dos. Pero bien, el hecho es de que la gente se multiplicaba en Roma y Pablo quería llegar a Roma porque era el apóstol a los gentiles y quería predicar el Evangelio, y para abrirse las puertas se escribe esta increíble carta a los romanos. Pero también su intención era de que llegando a Roma, él podría recibir el apoyo de ellos para llegar a España y para predicar el Evangelio en todo lo que era Europa, porque Italia era parte del Imperio Romano. Así que él quería predicar en todo el imperio, quería estar en España y además de eso fortalecer a la iglesia en Roma, que eran sus hermanos, pero que ya estaban establecidos, y él no estaba dispuesto a formar nuevas iglesias donde habían ya iglesias. Eso no era su interés. Él quería ir a los lugares que no habían oído el Evangelio de Cristo.
Así que él escribe esta carta, magnífica carta. Ya sabemos que Pablo era un erudito, que Pablo era el fariseo de los fariseos, era judío por excelencia, era griego en su tremenda formación cultural, era romano en su formación cultural, pero también como ciudadano. Así que estaba este hombre, que uno podría ser, era un hombre universal, que podría servir y estar bien en cualquier situación porque la comprendía y podía ir acá y estar en paz y feliz con las culturas con las cuales se encontraba. Así que Pablo escribe esta carta y la carta empieza con el nombre de él, como para que la gente estuviese bien clara de quién estaba escribiendo la carta. Y claro, si un judío cristiano empezara a oír la palabra de Pablo, se aterraría porque lo que tenían en su mente era un hombre que andaba asesinando a los cristianos y acabando con ellos. Así que él tenía que establecer su camino por delante, su perfil, explicar quién era, quien estaba escribiendo esta carta. Ya habrían oído de él a través de los años, pero él establece ello. Acuérdense que él no había querido ser apóstol. Lo más lejos de su mente era ser cristiano y mucho menos ser apóstol. Pero le sucede lo que le sucede a mucha gente. Pensando que nunca serían cristianos, de repente se encuentran noqueados por Cristo. Y es así. Claro, y una persona como yo me crié en un hogar cristiano y tuve que llegar a mi convencimiento personal. Me dicen que yo pasé adelante una vez a los 4 años de edad, hice una decisión en bautismo a los 12 años de edad. En la universidad yo tuve que pasar por todas las preguntas y las dudas y todas las cosas que tiene que hacer uno en una universidad que no era cristiana, era sumamente atea, era secular, había gente de todas clases, de todos orígenes en esa universidad, una universidad científica a lo máximo y de los eruditos de todas partes, y yo tenía que comulgar con toda esta gente. Lo igual que usted, está en Caracas. Y usted ha venido de todas partes. Si usted se abre al mundo que le rodea, usted tiene que preguntarse y responder y crecer y aprender. Hay algunos cristianos, no, tú no puedes ir allá porque los evangélicos no pueden ir allá, vas a perder la fe. Precisamente debes ir allá para que aprendas a defender tu fe. Y para que crezcas, y para que te fortalezcas, y para que respondas. Allí es donde debes estar. No en una burbuja evangélica para que cuando salga de la burbuja te noquean y tú dices lo que yo creí era falso. No, no puede ser así. Tienes que decidir que te vas a meter y entender por qué crees lo que crees y si es de verdad, que sea de verdad lo que tú crees. Bien, uno se forma, uno tiene que crecer, uno tiene que formarse. Pablo era este hombre increíble que no esperaba ser cristiano, Dios lo agarra y se encuentra cara a cara, no con la idea de Cristo, un pensamiento de Cristo, sino cara a cara con el Cristo resucitado. Eso es otra cosa. Pero a mí me habían dicho que tú estabas muerto, ¿y cómo es que tú estás aquí? Yo nunca creí que tú habías resucitado. Yo estaba predicando en contra de eso. Y de repente en el camino a Damasco, tú te apareces y tú dices, yo soy el Cristo a quien tú persigues. ¿Y por qué? Tengo que cambiar toda mi forma, todo mi paradigma de vida, todo mi pensamiento, o tengo que irme corriendo y decir, yo no quiero creer en nada de eso, aunque se me apareció Cristo. Y hay algunos que son así, se me aparece Cristo y lo rechazo, pero sé allá que se me apareció Cristo. Pablo dice, no, Cristo se me apareció, lo vi resucitado, habló conmigo y estuvo allí en la casa de Ananías, el profeta, y después de eso fui al desierto por 3 años para entender qué era esto, aquello que yo había negado, y ahora tengo que pasar 3 años porque tenía la capacidad intelectual, la capacidad académica, la capacidad espiritual
la capacidad religiosa de ir empatando e integrando y entender toda su trayectoria, pero a la luz de Cristo. Tuvo que hacer eso. Y eso lo hace por 3 años a solas en el desierto, hasta que saliendo de allí empieza a entender lo que Dios quería de él. Así que este es el Cristo que se aparece y que escribe esta carta a los hermanos de Roma. Y empieza con estos 4 versículos que hemos leído y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pablo, Romano 1, ¿qué? Siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo hay que entenderla como esclavo. Porque una vez que usted entiende que Él dio su vida por usted y usted le rinde su vida a Él, ya usted no se pertenece a usted mismo. Punto, se acabó. Pero usted se rinde por amor. Usted no se rinde por obligación, sino que si Él se le revela y Él le muestra quién es Él, y usted entiende que Él murió en la cruz para perdonarle de su pecado, pagar el precio de su salvación, y usted dice, sí, yo creo, y yo creo que Dios me amó tanto en Cristo, que dio su vida por mí, yo le rindo mi vida, y a partir de allí, ya no soy el mismo, ni soy dueño de mí mismo. Ahora, hay mucha gente que quiere vivir una vida cristiana light. Yo soy de Cristo, pero hago como yo quiero. Bueno, está bien. A la larga te va a alcanzar y vas a tener que tomar una decisión. Porque Cristo siempre te va a ir llamando. Y tendrás que tomar decisiones en cuanto a todas las áreas de tu vida, sea de inmediato o poco a poco, pero Él se va revelando y Él es muy cuidadoso con cada persona y Él sabe cómo tratarnos a todos. Él sabe cómo acercarnos, Él sabe cómo ayudarnos a entender y llegar al momento en que uno puede decir, entiendo esto y entiendo aquello. Pero es un proceso y Pablo está diciendo que yo soy siervo de Cristo, yo no puedo servir a otro. Pero él está usando un concepto del Antiguo Testamento porque muchos dijeron que eran siervos de Cristo y era de verdad, pero hay que entenderlo en el concepto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si una persona tenía una deuda con alguien, la forma de pagarlo, si no tenía con qué, era de ir a la casa de esa persona y servir a esa persona por el número de años que valiera ese tiempo. Si eran 7 años, 10 años, 15 años, voy y te sirvo a ti por tantos años hasta que yo haya saldado la deuda que tengo contigo. Ahora, cuando ya la persona quedaba y había saldado su deuda, tenía la opción de irse libre o decidir, yo quiero ahora servir a esta persona el resto de mi vida. Una vez que dijera tal cosa, yo quiero servir a esta persona y ser el mayordomo de su casa, el respeto a esta persona es increíble, yo quiero servirle el resto de mi vida. Entonces, allí se le marcaba con un huequito aquí en el lóbulo. Se abría. ¡Guam! Todo el mundo que veía eso sabía que esta persona que no se pertenecía a sí mismo, que en amor, en respeto, en lealtad había decidido quería servir a este Señor el resto de su vida. Bueno, Cristo te marcó para que le sirvieras a Él. Te circuncidó el alma, el corazón. Como diría él en Romanos, el prepucio de tu corazón fue quitado y eres hecho de nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya no eres el mismo, no te perteneces, no eres de Él. Alguien podría estar aquí, oye, esto es muy difícil para mí, yo no entiendo, alguien aquí, yo no entiendo que me hagan eso, yo todavía no quiero eso. Es verdad, yo le entiendo lo que usted está pensando, pero llega el momento en que le dice, no, pero es que
Cuando se me ofrece un Dios que me ama, cuando se me ofrece un Dios que me va a sostener en la palma de su mano, cuando se me ofrece un amor de un Dios que es genuino, es veraz, es justo, es bueno, que me va a acompañar, que me va a enseñar, que me va a guiar y que me va a utilizar mi vida, ¿cómo lo voy a rechazar? Porque lo único que Dios quiere en el Dios de la Biblia es bendecir tu vida, llenar tu vida. No te lo va a marcar para hacerte daño, te va a marcar para que seas de Él y que tú seas feliz y tengas la presencia de Dios en la vida tuya siempre. Y eso lo entenderás poco a poco en la medida que tú le vayas a seguir a Él. Tengo que seguir. ¿Pablo qué? Siervo del ungido de Dios. Eso es lo que quiere decir. El ungido que tenía el nombre de Salvador. Cuando nació se le dio el nombre Salvador, el nombre Jesús. Eso es lo que significa. Y creció y luego lo reconocieron como el ungido de Dios. Vino sobre él el Espíritu Santo en su bautismo y el Espíritu Santo lo fue guiando y el Espíritu de santidad le levantó de entre los muertos y resucitó. Este es Jesús, ¿el qué? El Mesías. Este es Jesús, el ungido de Dios. Esa es primera expresión de Pablo al entrar. Y lo dijo con humildad, con sencillez de corazón, no como un título, sino como una expresión de su vida. Ojalá que usted pudiera decir eso. Soy un servidor de Cristo. Soy un servidor de Él. ¿Lo podrás decir? ¿Lo podrás decir? Y usted dice, sí, pero yo no lo hago bien. Bueno, pero poco a poco lo harás bien. Poco a poco entenderás y servirás. Dígalo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Alguien dirá, pero yo no soy de las siervas de Belén. Yo no soy de esto. No se meta con esos nombres, métase con la función, el servicio. Yo soy un servidor de Él. Y si le sirvo a Él, estaré bajo su dirección. Porque Él me enviará y Él hará conmigo. Segunda frase, ¿qué dice? Llamado. ¿Llamado qué? A ser apóstol. Venimos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo y empezamos a preguntarnos, ¿qué quiere el Señor conmigo? ¿Qué quiere el Señor conmigo? Y ese es un proceso que todos tenemos que vivir. Puede ser que cueste más o menos tiempo, pero vamos descubriendo poco a poco, en la medida que vivimos la vida cristiana, a qué nos llamó y nos llama el Señor. Es un llamado. Es un llamado que no viene simplemente de una oficina de empleo. Te llamo para que asumas el cargo de gerente financiero o gerente de esto. No es eso. No es ese tipo de llamado. Es un llamado del alma y del espíritu que funciona dentro de ti y te vas dando cuenta de aquello a lo cual el Señor te llama. Y es un proceso, algunas veces muy claro, en que uno sabe, eso es lo que Dios quiere conmigo, o es un proceso en que uno va descubriendo poco a poco lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Un ejemplo, algunos de ustedes quizás han ido a las cárceles para atender a los que son privados de libertad. Y usted va la primera vez y se queda sorprendido y descubre que
Eso le llenó. Quiero ir una segunda vez. Quiero ir una tercera vez. Me gusta. Me siento llamado a eso. En el sentido mayor, me siento llamado a servir a los demás que no tienen tanto como yo. En el sentido espiritual, quiero atenderlos. O puede ser muy específico, un llamado a atender a la gente en una cárcel. O puede ser otro tipo de llamado. Dentro del ámbito ministerial del Espíritu de Dios. Hay ministerios. Puede ser tipo pastoral, puede ser de enseñanza, puede ser de acompañamiento. Hay tantas cosas en que uno sirve, pero Pablo oye un llamado y lo oye directamente. Mi papá, cuando tenía 12 años de edad, estaba en una escuela dominical y un misionero de Venezuela, que había venido a Venezuela en la década del 10 del siglo pasado y se había instalado en Barquisimeto, llegó a la escuela dominical y estaba hablando de su labor y sacó un globo para decirle a los muchachos de la escuela dominical dónde trabajaba él como misionero. Y claro, apuntó en el globo el mapa de Venezuela y dijo allí. Papá tenía, ¿qué? 12, 13, 14 años de edad, por allí en el 24, 25 del siglo pasado. Y dijo, yo sé que yo tengo que ir allí como misionero. Se acabó. Fue su llamado. Llegó en el 40, pero el llamado ocurrió en el 24. De allí pasó, terminó el liceo, fue al Instituto Bíblico, fundó varias iglesias cerca de Chicago, se casó, mi mamá era misionera en el Barlovento norteamericano, iba a caballo para allá, se encontraron en un congreso misionero y él sabía, esa es mi esposa y ella sabía, se casaron, fundaron una iglesia y a Barquisimeto. Pero ya habían confirmado en esa trayectoria de casi 20 años de que había un llamado y un llamado específico. Yo no sé cuál es el llamado suyo, quizás lo suyo es atender a enfermos en un hospital. ¿Qué sé yo? Pablo fue llamado ¿a qué? ¿A ser qué? Apóstol. Apóstol es una persona enviada. Él tenía un envío muy específico, muy claro, único, muy distinto al de los otros 11 apóstoles que andaban con Jesús y estaban allá en Jerusalén y en Israel, Palestina. Muy distinto. Pablo era un hombre de mundo y muy religioso, pero se le llama a ser un apóstol dirigido a un grupo específico de personas. Hechos el capítulo 26, por favor. Veamos esto. Lo leemos en voz alta. Yo entonces dije, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo que yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sigamos, pero ¿qué? Levántate, se había caído del caballo y estaba ciego, no podía casi levantarse, pero está en esta conversación muy personal con el Cristo resucitado y le habla. No era una revelación así amorfa, era cara a cara con el Cristo resucitado, como los discípulos habían estado con él 40 días después de su resurrección. Y vamos, ¿qué dice allí? Levántate, ¿qué más? En voz alta, yo quiero saber si están despiertos. Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo
de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, sigamos librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora... ¿Ahora qué? Te envío. Un apóstol es un ¿qué? Un enviado. Con una misión. Sigamos. Esta es la misión. Esta es la misión. Léanos en voz alta. ¿Para que qué? Abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que ¿qué? Reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el propósito de vida de Pablo. Punto. Todo lo que él hace tiene que ver con el cumplimiento de ese apostolado, de esa misión. Yo me acuerdo, yo tenía como 7 años de edad, y en la iglesia de Katia había muchos jóvenes que querían y salían para predicar el evangelio. Santa Lucía, que está ahí mismo a 1 hora de Caracas, en ese tiempo, en la década del 40, estaba como a 3 días a caballo. Y había una hermana, Carmen, vamos a llamarla Carmen porque no me acuerdo exactamente el nombre de ella, había ido al instituto bíblico y le dijo a la iglesia en Katia, el Señor me ha llamado y me envía a Santa Lucía. Ahí no había ninguna clase de expresión cristiana. Pero Carmen sabía que tenía un ¿qué? Un llamado, ¿a qué? A ir a Santa Lucía. Acuérdense que hace 20 años ir de Caracas a El Hatillo costaba casi 1 hora. Hace 30 años. Hoy día es un paseíto de media hora. O sea, 3 días. Santa Lucía no estaba ahí mismo, estaba allá. Le impusieron las manos y se envió a Carmen a Santa Lucía. Enviada, misionera a Santa Lucía. Y levantó una iglesia. Y a los pocos, al año, todos metimos en un autobús y los carros de ese tiempo y fuimos al río al lado de Santa Lucía. Ese río caudaloso. Y fuimos allá todos y habían como 30 creyentes nuevos. ¿Listos para hacer qué? Bautizados. Y no había agua potable, así que abríamos un pozo, un hueco en la arena para sacar algo de agua para hacer el sancocho. Porque todo el mundo que fue comió allí. Y fueron bautizados en agua. Pero era porque una mujer fue enviada ¿a dónde? A Santa Lucía. Okay. ¿Cuál es el trato suyo con Dios? ¿Qué le ha dicho Dios a usted? Te ha puesto en ese lugar en que tú le preguntas al Señor qué quiere y Él te dice, yo quiero que hagas esto. Te llamo a ser médico. Esta clase de médico y esta especialidad en medicina. Porque yo quiero que tú atiendas a la gente en esta especialidad y porque son raros los casos y que allí tú ministres a esa gente para que no solamente puedan ser sanados de su situación personal como médico y en su situación cardiológica o lo que fuese, pero que allí oigan que pueden ser ¿qué? Perdonados de su pecado, librados y trasladados del imperio de la maldad al imperio de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Enviados con una misión. Llamado a ser ¿qué? Apóstol. Ahora, las marcas de esos apóstoles eran particulares. Tenían que haber estado con Jesús.
tenían que haber visto a Cristo resucitado, tenían que haber hecho milagros y señales, y Pablo mismo lo dijo. Pero Pablo pudo ser el otro de los 12 porque vio al Cristo resucitado. Su vida era uno de milagros y de señales. Anduvo 3 años en el desierto y Jesús revelándole las doctrinas del Antiguo Testamento y las doctrinas del Evangelio de Cristo. Estuvo con él, apartado, dice, aunque fuese un apóstol abortivo, por la manera en que vine a ser apóstol, pero soy apóstol. Apóstol a los gentiles. Y me honro mi ministerio. Romanos 11, versículo 13. Hay algunos que deshonran su ministerio, su llamado. Pero fíjense lo que dice Pablo en cuanto a su ministerio. Léanlo conmigo. Porque a vosotros hablo, gentiles. Porque cuando yo soy apóstol a los gentiles, ¿qué? Oye, honro mi... ¿Qué dice? Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Honras tu ministerio. Honras tu llamado. Honras el lugar que Dios te ha dado en la labor en que sirves al Señor. Lo honras. O simplemente, bueno, yo soy. Y me llaman y yo hago algo. Pablo no necesitaba que alguien le dijera nada. Era un meteorito. Porque sabía que tenía un llamado a ser apóstol y tenía que rendirle cuentas ¿a quién? A Dios. Sí, pero yo no soy Pablo. Bueno, les quiero contar de mis abuelos. Y ustedes ya lo saben, pero se lo voy a contar de nuevo. Mis abuelos eran sirvientes en la casa de ricos en Chicago. Chofer y sirvientes. Cuando se encontraron, se casaron y se mudaron a una ciudad, Kenosha, que estaba en 1.5 horas al norte de Chicago. Y allí el abuelo tenía su conuco y un segundo conuco, además de trabajar. Llegó el abuelo de nuevo, pero mi abuela, que vino a conocer al Señor, pero total, todos los días de su vida tenía a los muchachos de la calle en su porche, de su casa. Y todos los días de su vida les cantaba con ellos, les hablaba un cuento de fe, un relato bíblico, les oraba, les ministraba, les daba un caramelito y un medio real. Manipuladora. Pero toditos ellos siguieron al Señor toda la vida. Todos ellos. Porque ella honró ¿qué? Su ministerio. Lo honró. ¿Honras el lugar que Dios te ha dado en la vida? Ahora, mi abuelito no era así. Era un hombre, padre de muchachos, y trabajaba 10 horas al día puliendo el cromo de los automóviles durante 50 años. Ese era su trabajo. Pulir cromo. Para que sus hijos se criaran, para que sus hijos tuvieran la bendición de la abuela. Se criaran. Y en la tarde, en la parte de atrás tenía su conuco. Y en el otro lugar tenía el otro conuco. Y siempre había comida, verduras, de leche, porque tenía una vaca ahí en el conuco. Tenía frutas de toda clase. Y mi abuela agarraba y hacía los conservas y los montaba allí en el pequeño sótano. Y en la primavera, en el invierno, en todos momentos, había con qué. Porque mi abuelo honraba su lugar como padre para que sus hijos pudieran formarse y para que mi abuela pudiera hablar del Señor constantemente.
Y cuando él dejó y se jubiló a los 70 y tantos años de edad, porque esa era la edad, él entonces todos los días leía la Biblia al mediodía y atrás en su garaje pequeño, que era un destartalado que se caía de un lado a otro, pero ahí él estaba, honrando a Dios, bendiciendo y honrándonos a nosotros como más adelante a nosotros, porque éramos los nietos y todos jugábamos con él y sabíamos que era un hombre de Dios. ¿Honraba qué? Su lugar en la vida, que eso era su ministerio, sosteniéndole. Usted dice, pero no soy apóstol. Usted es un enviado de Dios a donde quiera que usted se encuentre. Misionero, enviado, la palabra que usted quiera utilizar, usted es un enviado de Dios una vez que se ha encontrado con Él. Ya usted no es el mismo de antes. Seguimos. Siervo de Jesucristo, que no, el versículo, ¿llamado qué? A ser apóstol. Tercera frase, ¿cuál es? Wow, se pasó la una. Me dejan la última frase y les prometo que no hago más nada. Solamente para terminar el versículo este. ¿Apartado qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Saben que es cuando uno llega a los 40, a los 50 y uno ve para atrás, uno empieza a ver por qué sucedieron tantas cosas en la vida? Cuando uno tiene 20 uno todavía está como surcando hacia el futuro. Y dice, bueno, yo creo que yo quiero hacer esto. Pero suceden tantas cosas en la vida que solamente más adelante, cuando en la madurez de la vida uno ve para atrás y uno dice, ajá. Apartado, separado por Dios y con un propósito de vida. Veamos lo que dice Pablo de eso de ser apartado. Gálatas 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Léanlo conmigo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Wow! ¿Ya había sido qué? Apartado. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. ¿Qué tal? Eso pasa por encima de que si tu mamá no servía, que tu papá abandonó, eso pasa por encima de eso, porque cuando uno ve para atrás y uno dice, Dios me llamó a esto, pero me apartó para esto, ¿desde cuándo? Entonces, cuando yo llego a ese convencimiento de que Dios me tiene aquí, en este lugar de la vida, y veo para atrás, perdono a mamá, perdono a papá, corrijo las cosas, mis pensamientos, mi vida empieza a ser sanado y empieza a integrarse todo aquello y le veo un propósito aún a los errores de la vida y los problemas de la vida. Descubro el propósito que Dios ha tenido en todo esto para que yo llegase a este momento en mi vida y puedo decir, desde que fui engendrado y concebido en el vientre de mi madre, Dios ha tenido un propósito con la vida mía. Aleluya, 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 aleluya. Léanlo conmigo. Cuando agradó a Dios, ¿qué? ¿Que me qué? Apartó desde el ¿qué? Vientre de mi madre, y habiéndome apartado, cuando yo estaba en el camino a Damasco, ¿me qué? Me llamó. Me apartó. Yo podría decirle no al llamado. Soy libre. Soy libre. Yo puedo decir, bueno, Jesús, tú me estás llamando, pero yo no quiero nada. Pero Pablo dijo, sí. Y usted tiene la libertad de decir sí o no al llamado de Dios. Usted tiene libre albedrío.
Eso no es que allá y estás obligado. No, todos somos libres para decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Pero aquí está, soy apartado, pero en el camino a Damasco, ¿qué? Me llamó por su gracia. Me zafó del imperio de la ley, que me condenaba y me culpaba. Y entré en el mundo de la gracia de Dios, en que soy salvo por medio de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Vuelvo al versículo 1, no voy a pasarme al versículo 1, se lo prometo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué? Siervo. Pablo llamado a ser apóstol. Pablo apartado ¿para qué? El evangelio. ¿El evangelio es qué? El evangelio de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios desde la eternidad? El logos de Dios, el verbo de Dios, que desde lo eterno ha estado allí, y el plan eterno de Dios era que usted y yo pasáramos de muerte a vida. Todo el Antiguo Testamento es eso, tratando de que la gente pasara, y no voy a entrar en los detalles, que pasaran de muerte a vida, de condenación a la libertad, de la destrucción a la restauración de la vida y a la reconciliación con Dios. Y ese logos se hizo carne, porque como no lo entendieron de otra manera, el logos, el mensaje de Dios, se hizo ¿qué? Carne. En un hombre a quien se le dio el nombre de Jesús, el Cristo, el ungido. Así que, ¿cuál es el evangelio? Jesucristo. Ese es el evangelio. Al decir Jesucristo, usted lo dice todo. El eterno Dios en Cristo me ha amado desde siempre. Se hizo como yo. Vivió la vida. Fue a la cruz para deshacer el poder de la maldad y del pecado, para cubrirme con su sangre preciosa, para el perdón de mi pecado y para tomar la muerte y destruir el imperio de la muerte y ascender y sentarse a la diestra del Padre para derramar su espíritu. Y su espíritu viene a mi vida y me atrae. ¿Y me atrae a quién? A Jesucristo. ¿El evangelio es qué? El evangelio no es la iglesia tal. El evangelio no es la otra iglesia. El evangelio no es una secta. El evangelio no es un grupito. El evangelio no es una doctrina. El evangelio es Jesucristo. Ven a Jesucristo. Y si vienes a Jesucristo, Jesucristo vendrá a tu vida y te llenará de la presencia de Él. Y el Espíritu de Dios empezará a reformular tu pensamiento, tu sistema de vida, tu manera y tu enfoque, tus objetivos, tus prioridades. Todo lo hará Él. Porque lo que revela en las Escrituras es simplemente la revelación de la mente de Dios, de la palabra de Él. Así que todo revuelve alrededor de aquel que se hizo carne, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios. Es la increíble buenas nuevas de que Jesucristo te salva. Aleluya.
Jesucristo te salva. Jesucristo te salva. Créele y te salvará. Ámale y te dará su vida. Sé libre en Cristo y serás hecho hijo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Todos de pie. Dígalo conmigo. Jesucristo. Una vez más. Cierre sus ojos. Dígale a Él, Jesucristo, tú eres todo. Creo en ti. Creo en ti. Aleluya. Creo en aquel Dios que me ama y me quiere dar su vida. Aleluya, 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 aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.